hacerle preguntas. Él es psicólogo, estuvo en nuestra institución haciendo horas sociales y ha trabajado en una institución que se dedica a la atención específicamente de niños con autismo. Así que un aplauso para el licenciado David. Él nos va a dar un tema ahora. Buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. El día de hoy me toca hablarles a ustedes sobre el trastorno del espectro autista. Muy bien, ahora que se está acercando el día de la concientización del autismo, que es el 2 de abril, estamos escuchando mucho esta palabra, autismo, pero la primera pregunta en este caso es: ¿qué es el autismo? ¿A qué se refieren? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cómo lo identificamos? Pues bien, entendemos que el autismo, en su definición científica como tal, es un trastorno del desarrollo, así como está especificado, es un trastorno del desarrollo de carácter neurológico. Lo empezamos a observar durante los primeros 3 años de vida del niño o la niña. Bien, teniendo esto de prefacio, ¿qué son las características que podemos observar en un niño o niña con autismo? En primer lugar, tenemos que partir de un principio. El autismo se puede observar principalmente en 2 categorías. Primero, la interacción con el medio que rodea al niño o la niña. Y segundo, por intereses o conductas restrictivas y repetitivas. Esto probablemente podrá sonar como términos muy científicos, como términos muy rebuscados, pero vamos a explicarlos ahora en este momento. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la interacción de un niño autista con el medio? Muy bien. Normalmente, cuando hablamos de un niño y su juego, normalmente lo que visualizamos es a un niño jugando con otros de los suyos, haciéndonos preguntas a nosotros, que por qué esto, que por qué esto es así, que por qué esto es así, jugando pelota con otros niños, bueno, lo que se esperaría de un niño cualquiera, ¿no? En el caso de un niño autista, lo primero que por lo general vamos a notar es que el niño o la niña va a estar aislado de sus semejantes, o sea, lo ven como que muy retraído en sí mismo, lo ve muy apartado dentro de su propio universo, dentro de su propio mundo, lo cual nos lleva a otros puntos, como que por ejemplo el niño no muestra interés en interactuar con otras personas, aun si estas personas le hablan o se dirigen a él de alguna manera. Por ejemplo, si digamos tenemos un niño acá y le decimos, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Lo más probable que pueda suceder aquí es que el niño haga como que no escuchó, o sea, como que nos ignore totalmente, y eso al principio pues nos saca de sintonía, o sea, nos desconcierta, o sea, uno piensa, bueno, ¿por qué me está ignorando? Y como que al principio puede lastimarnos un poco cuando no tenemos una idea de lo que está pasando, o sea, como que no nos escucha, pero no, el hecho es que sí nos escucha, pero no tiene ningún interés en interactuar o en comunicarse. Además de esto, el niño pareciera también no estar al tanto de lo que ocurre a su alrededor. Por ejemplo, digamos que yo estoy agachándome para recoger algo, ¿sí? Y entonces yo me golpeo el codo. Un niño neurotípico, porque no me gusta usar el término normal, la verdad. No me gusta usar el término normal porque la verdad sea dicha, normal es un término muy mal utilizado y de carácter muy subjetivo, la verdad. Así que un niño neurotípico, que es un niño sin autismo, normalmente el niño va a preguntar, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Con un niño con autismo eso no pasa. El niño va a seguir haciendo lo que está haciendo como si no hubiera pasado lo que acaba de pasar.
Asimismo, un niño con autismo para jugar, digamos que él no tiene muy claro lo que es la asignación de roles, o no le da un uso correcto a las cosas. O sea, porque por ejemplo, ¿han visto ustedes esos juegos de cocina? Esas estufas de juguete con cacerolas y todo esto. Un niño sin autismo juega normal, o sea, como si estuviera cocinando, como si estuviera haciendo algo. Pero uno con autismo va a hacer cualquier cosa menos esto, o sea, va a pegar y va a hacer otras cuestiones que podemos considerar poco comunes o anormales para nosotros, ¿no? Esos son algunos de los aspectos a observar en la interacción de un niño con autismo con los demás, ¿no? Con el medio. O sea, no está interesado en lo que sucede a su alrededor y está retraído en sí mismo, pero no es tanto realmente como que no nos escuche o como que no nos quiera a nosotros, porque eso hay que tenerlo claro. A veces nosotros podemos sentirnos atacados, podemos sentirnos lastimados porque sentimos que estamos haciendo mal, o sea, porque mi niño no me quiere, porque me ignora como me ignora, y pues no. O sea, no es por mala voluntad suya o por como algunos pensarían que el niño es malcriado. No tiene nada que ver con eso. Es parte siempre de su misma condición. Ahora bien, ¿qué son los intereses y conductas repetitivas y restrictivas? Pues bien, lo que pasa con los niños con autismo es que ellos tienen algunas conductas y manerismos que nosotros podemos considerar nada comunes o anormales o fuera de lo normal, ¿no? Por ejemplo, ¿han visto que a veces los niños con la condición hacen esto? Hacen cosas como aletear las manos, hacen cosas como mecerse, hacen cosas como mover la cabeza, hacen varios tipos de cosas. Usualmente, cuando esto lo hacen, principalmente porque ellos quieren sentir el estímulo que les genera hacer eso en sí. Y usualmente, como no tienen otra forma de comunicarse, que este detalle lo había pasado por alto, normalmente estos niños tardan un poco en desarrollar el habla y no todos llegan a desarrollarlo completamente o del todo bien, por lo cual muchas veces estas conductas son su forma de comunicar algo. Por ejemplo, cuando están emocionados o están ansiosos, ellos giran las manos o las aletean también. Y esa es como que su forma de querer decirnos algo, porque como no tienen una comunicación bien desarrollada o un lenguaje verbal no tan bien desarrollado, pues tienden a recurrir a eso. Pueden haber varias razones por las que un niño con autismo tenga estos tics, tenga estas estereotipias. Un niño con autismo también, siempre en cuanto a los intereses restrictivos y repetitivos, tiende a fijarse en detalles que para nosotros quizás no son relevantes, pero para ellos naturalmente sí lo son. Por ejemplo, cuando están jugando con un camión de juguetes, con un carro de juguetes, ellos tienden a fijarse solamente en las ruedas del vehículo de juguete. Están fijados en darle vuelta y no le prestan atención al resto. Y en el caso, digamos, de que tengan un lenguaje desarrollado, sus intereses suelen ser limitados también y suelen tener un tema único de conversación. Por ejemplo, los camiones de cualquier tipo, los de bomberos, por ejemplo. Normalmente, en el caso de poder hablar, ellos usualmente lo único que suelen decir son: ¿sabías que los camiones de bomberos pueden ser amarillos? ¿Sabías que transportan agua? O sea, ahí están, intereses sumamente limitados y pues repetitivos, ¿no? Esas son algunas de las cosas que nosotros tendríamos que aprender a identificar cuando queremos dar con si un niño tiene autismo o no. Hay otra cosa que considero importante saber en cuanto al trastorno del espectro autista,
es que existe una variación que de hecho no es muy conocida como el autismo clásico o típico, y es el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger, que está dentro del espectro ahora, pero anteriormente era una cuestión que estaba alineada con lo mismo. El síndrome de Asperger es como el autismo, con la única diferencia que los niños suelen ser más funcionales en cuestión de comunicarse con el medio, pero hay diferencias diametralmente opuestas. Un niño con autismo no tiene interés mucho en comunicarse con el medio o en lo que pasa a su alrededor. Con un niño con Asperger lo que pasa es que él tendrá, por ejemplo, un tema único de conversación que va a discutir y del que va a hablar día y noche y no va a parar de hablar de él, aunque la otra persona no quiera, no le interese o esté cansada de hablar del tema. Y es ahí donde está la principal característica de las personas con el síndrome de Asperger. Ellos tienen problemas en captar pautas sociales y en empatizar con las emociones de otro. Porque, por ejemplo, ya mencionamos el ejemplo de que ellos hablan de lo que ellos quieren hablar, de lo que a ellos les gusta, sin importarles que a la otra persona no le interese o no quiera hablar de él, o si no es el momento apropiado para hacerlo. Es decir, no logran captar esa pauta social de que esto no se debe hacer, esto es inadecuado en este momento, y asimismo también tienen dificultades en captar otras pautas sociales, como por ejemplo, esto se hace en estas circunstancias, esto es lo que hay que hacer aquí, esto es lo que no hay que hacer aquí, y entre otras cosas. También otra de sus características principales es, y que quizás es la que más salta a la luz, es que son bastante lógicos y literales en todo. Porque algo que yo siempre aconsejo a personas, a padres o a otros que conocen a alguien con Asperger, no usen el sarcasmo, traten de evitar usar el sarcasmo o indirectas con ellos tanto como sea posible, porque ellos toman lo que uno le dice de la forma más literal posible. Porque cuando una maestra le dice al niño, un niño que no llevó la tarea, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no traes la tarea? ¿Que acaso tu perro se la comió? Un niño que tenga Asperger se le va a quedar viendo a la maestra así tipo, le digo a esta mujer que primero no tengo perro, y de que si aún si lo tuviera no hay forma que se coma la tarea. Lo más probable es que se lo diga, porque ellos no tienen filtro, ellos son muy sinceros en todo. O sea, ellos sí pueden decir eso, dicen lo que piensan, aunque ofendan a la otra persona, no tienen como que la capacidad de decir, no, esto no deberías decirlo, aunque lo pienses, esto no lo dices. Ellos si piensan que te ves fea, te dicen, no, tú te ves fea, te ves muy mal, esto no te queda para nada. Y por eso muchas veces se les tiene como que son maleducados, como que son groseros, y en el caso de no captar las indirectas, el sentido figurado, el doble sentido o el sarcasmo, pues entonces ahí pues pueden haber problemas, porque de entrada les tienden a hacer mucho bullying por eso, y pues los toman como tontos, cuando en realidad tanto las personas con autismo como las personas con Asperger están muy lejos de serlo, porque a pesar de todo lo que ya se mencionó, de los problemas que tienen, de que tienen problemas de interacción con el medio de una forma u otra, lo cierto es que también las personas dentro del espectro son muy capaces en otras áreas, y más que enfocarse en los problemas que ellos tienen o en las dificultades que presentan, en lo que a ellos les cuesta hacer, hay más que eso que enfocarse en lo que ellos sí pueden hacer. Hay que saber identificar las capacidades que ellos tienen, dónde brillan más, y tratar de explotarlas al máximo tanto como sea posible. Porque han habido casos de niños autistas. Hace poco, por ejemplo, veo el de una niña de 11 años
con un autismo severo, o sea, no podía hablar bien, no tenía bien desarrollada el habla, pero ¿cuál es la sorpresa aquí? Escribió una novela y la publicó. Y su lenguaje escribiendo es mucho más fluido que el hablado, y así es como se comunica. Ahí está lo que yo digo. Solamente porque a ellos se les dificulte algo o no puedan hacer algo, o porque simplemente no cuadren dentro de lo que nuestra definición normal abarca, no quiere decir que no puedan salir adelante, que no puedan ser capaces, ser unos genios en otras cosas. Y pues realmente esa es una de las principales cuestiones a tener en cuenta dentro del trabajo, dentro del abordaje del espectro autista, ¿no? Y ahora bien, para ir, digamos, cerrando mi ponencia aquí, solamente unas cuantas recomendaciones, algunos cuantos consejos de manera general para tratar con los niños que presenten la condición. En primer lugar, traten de evitar a toda costa las comparaciones, porque a veces, digamos, tal vez de buenas intenciones, o a veces no tanto, algunos tienden a decir, no hombre, ojalá mi hijo fuera como este, o que fuera como su hermano, o que fuera de funcional como el niño de otras personas. No, hay que evitar en primer lugar esto. O sea, las comparaciones son destructivas, y aunque nosotros no lo creamos, los niños sienten y saben cuando uno sale con conductas que los discriminen a ellos o que los puedan hacer sentir mal. Hay que tratar de evitar subestimar la inteligencia de ellos, porque son más listos de lo que uno cree. La segunda recomendación que les doy es que los invito a informarse más sobre más características del trastorno del espectro autista, porque la verdad es que este tema es muy grande, es muy vasto, y pues por más que me gustaría abarcarlo todo acá, no alcanzaría la mañana, o sea, es muy grande. Así que esa es la otra, los invito a informarse tanto sobre el trastorno en sí, como de qué maneras les podemos ayudar a nuestros hijos, de qué manera podemos continuar nosotros en casa el tratamiento que le están dando en la institución a la que nosotros los estemos llevando. Porque lo cierto es que, si bien es cierto que a nosotros las instituciones de ayuda, ya sea aquí por ejemplo, cuando nosotros los traemos para recibir atención, es una gran ayuda para ellos, lo cierto es que el pilar principal que tienen ellos para poder salir adelante y para poder crecer, para poder mejorar, somos nosotros como padres de familia, porque nosotros somos su primera escuela, somos su principal pilar, somos su figura de soporte. Es decir, nosotros hacemos prácticamente el 60% o 95% incluso del trabajo. Es decir, de nosotros depende si el niño sale o no adelante en este caso. Y la última, y sobre todo la más importante, es que es cierto que a veces cuando nosotros escuchamos el diagnóstico, cuando vamos con un psicólogo, vamos con un especialista, cuando nos dice, mire, su hijo tiene Asperger, su niño tiene autismo, es cierto que a nosotros nos puede desconcertar un montón. A nosotros nos cae como un balazo en la cabeza, nos quedamos tipo, oh Dios mío, y a veces usualmente pensando en que hicimos mal, o sea, que hasta podemos llegarnos a culpabilizar, o sea, no. Tratemos de evitar que el diagnóstico ni nos desconcierte, ni nos quite el sueño. Tratemos siempre de que, a pesar de que los niños tengan la condición, recordar en todo momento que sea lo que el diagnóstico diga, ellos siguen siendo niños normales como cualquier otro. Hay que evitar ante todo las etiquetas, porque si nosotros lo vemos como un niño que tiene que ser protegido, que porque tiene esto o aquello no puede disfrutar de las cosas a las que tienen derecho, entonces ahí estamos mal.
porque el niño va a crecer más recluido todavía, va a crecer con esa etiqueta en